Listo. Bueno, en primer lugar, estamos ahorita ante un escenario complejo en Venezuela que implica reconstruirnos como sociedad, trabajar por la consecución de una paz verdaderamente sostenible, de un Estado inclusivo y además en un año que promete muchísimo afianzamiento para las transformaciones que ha vivido el Estado, en tanto vamos a elecciones no solo regionales y la Asamblea Nacional, hay un proyecto de reforma constitucional, hay un plan de 7 transformaciones. Entonces, en la mañana de hoy, yo lo que quisiera es que pudiéramos reflexionar un poco si estos conceptos que tienen que ver con la restauración, con la ética del cuidado, con la reparación de nuestro tejido social, tienen en efecto cabida en todos estos grandes movimientos que está viviendo nuestro país. En primer lugar, bueno, quiero que nos vayamos ya muy atrás de lo que implicaría concebirnos como sociedad, a pensar en un momento, bueno, ¿por qué nacieron las normas, los estados, las legislaciones, etcétera? Y cuando convivíamos en estado de naturaleza, millones de años atrás, ¿cómo era en efecto esa convivencia? Muchísimas personas, o mejor dicho, desde la ciencia política, hay como dos grandes vertientes de lo que implica la naturaleza humana. Está la naturaleza hobbesiana o la naturaleza del hombre de Hobbes, que parte de un hombre bueno egoísta, movido perennemente por sus intereses, y egoísta en el sentido no de lo que nosotros podemos entender con todas estas atracciones de valores, de quitarle a otro, etcétera, sino egoísta en el sentido de que la naturaleza propia de sus acciones está determinada por la satisfacción de sus necesidades. Mientras que hay una segunda esfera, que es la esfera de John Locke, que habla de que, bueno, el ser humano, de que hay evidencias antropológicas que se han encontrado en muchísimos sitios, de que el ser humano, aún sin tener una estructura rígida de funcionamiento, puede desarrollar de forma natural tanto una suerte de normas como una coexistencia que esté más orientada a la preservación de la sociedad y no al individualismo, ¿no? Aquí no vamos a resolver la diatriba de cuál de esas dos es, digamos, correcta, porque, bueno, la misma ciencia ha pasado cientos de años debatiendo estos asuntos. Sin embargo, la reflexión que nos corresponde hoy es desde dónde entonces nosotros concebimos nuestros sistemas de justicia. Los sistemas de justicia están en la mayoría de los países y en la mayoría de los estados y por los últimos siglos, lo que pudiéramos ver, enmarcados desde un enfoque punitivo, es decir, un enfoque que prioriza esta idea de que los seres humanos tenemos que generarles algunas suertes de coacciones o de limitaciones, porque si no, una persona, un individuo, en la búsqueda perenne siempre de la satisfacción de sus propias necesidades, va a arrollar sobre las necesidades de los demás. Entonces aquí entramos en lo que sería la distinción de la esfera pública y la esfera privada. ¿Por qué? Porque, bueno, la esfera pública, desafortunadamente, la experiencia que tenemos de la historia de los últimos 2 milenios es una historia de confrontación y de guerra. Una profesora de género, una vez me explotaba a mí las cotufas en la cabeza cuando me decía, hace muchísimos años, ¿cuál fue la historia que tú estudiaste en el bachillerato? ¿Qué fue lo que leímos en el libro amarillo de Aureo Yepes Castillo en el segundo año de bachillerato, que yo creo que al día de hoy es lo que leen los muchachitos en el colegio, y nos hablaba de una historia universal que en verdad era eurocéntrica, era únicamente la historia de Europa, y que es además la historia del conflicto. Es la humanidad contada desde, bueno, en los últimos 2000, 3000 años, como hemos intentado siempre de alguna manera socavar los derechos de uno sobre la base de la imposición de otros, ¿no? Entonces, este enfoque se ha traducido en un sistema judicial, en un sistema de leyes, ya pensándolo, por ejemplo, en el caso venezolano, que en efecto busca castigar, busca coartar, asume que la única forma que yo tengo de garantizar que tú en la consecución de tus derechos no arrolles a los demás, bueno, implica que haya unas limitantes, unas sanciones morales, jurídicas, administrativas y muy claras además, escritas prácticamente en piedra para que tú te comportes, digamos en sociedad, ¿no? Esto nos ha llevado a que, por ejemplo, aquí le pongo dos ejemplos. Esto es una película, una novela y una película que es El Señor de las Moscas. No sé si están familiarizados, El Señor de las Moscas fue una novela. ¿Saben ese ejemplo que todos damos siempre de, bueno, si yo hubiera nacido en una isla desierta y no hubiera sido permeado por ningún tipo de estructura social, ¿cómo hubiera crecido? ¿Cuál es el desarrollo societal que hubiera llevado adelante?
Entonces la película del Señor de las Moscas es básicamente ese experimento. Unos niñitos naufragan entre edades de 8 y 14 años y básicamente terminan creando una propia sociedad en la isla donde llegan, ¿no? Esta otra película me parece también un hecho interesante. Ya más adelante voy a comentar por qué el uso recurrente de la cinematografía como herramienta. La película La Ola es una película alemana del año 2008 que critica profundamente lo que son los sistemas autocráticos y fascistas, pero desde un experimento que fue, de hecho, un experimento que se llevó a cabo en una universidad de California en los años 60, donde un profesor en su grupo de clase les propone llevar adelante una serie de acciones propias de los regímenes autocráticos para ver si en efecto podían generar una suerte de grupo neonazi en ese momento en la Alemania, además del año 2008. Entonces, la vigencia de esta película, por ejemplo, es que, bueno, en efecto, todo el mundo ahí termina perdiendo la chaveta bien rapidito y en cuestión de días prácticamente forman ahí un régimen autocrático, además de corte nazista, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos son ejemplos de cómo nosotros contamos la realidad, incluso al día de hoy, desde esta percepción punitiva, individualista y desde esta ética de la supervivencia, que además por miles de años hemos arrastrado o hemos defendido de alguna forma, de que bueno, si el ser humano tú no lo coartas, de alguna manera viene por ti. Pero paradójicamente, en el siglo XX, la conflictividad alcanzó unos nuevos niveles, en el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue Alemania, no solo con todo lo que vivió Europa en esa guerra, sino posteriormente, vale acotar que entonces Alemania sufre una bipartición, una biestalidad, por decirlo de alguna manera, que es que, bueno, queda, digamos, repartido entre dos estados, un estado de Alemania del Este, otro estado de Alemania Occidental, etc. En el caso cercano a nosotros, por ejemplo, a partir de ya entrando la segunda mitad del siglo pasado, el caso colombiano es un caso cercano para nosotros, pues el asesinato de Jorge Eliezer Garzón y más adelante en los años 60 ya la creación del Ejército de Liberación Nacional, etcétera, ha implicado un enorme proceso conflictivo para la sociedad colombiana que en muchísimos casos incluso los venezolanos no solo hemos sido receptores de gran parte del desplazamiento que hubo en Colombia, sino que más adelante en los diálogos de La Habana llevamos también un rol participativo activo allí, ¿no? Y bueno, en el caso español que vivimos después de este tránsito de la dictadura de Franco a la instalación de una democracia, pero con el retorno de la monarquía, etc. Estos son ejemplos que de alguna manera le plantearon al mundo la necesidad de mirar la conflictividad con otros lentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso alemán, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un país y de un continente que quedó destruido. Destruido en términos físicos, materiales, tangibles, reales, es decir, donde estaba el edificio del Tribunal Supremo de Justicia ya no existía porque lo bombardearon, donde estaba el hospital de no sé qué ya no estaba, y además de eso, con una fractura importante en su tejido. Uno de los mayores retos en Alemania fue cómo la gente podía volver a confiar de nuevo en la policía, cómo las personas podían volver de nuevo a pensar si yo comparto mis datos y me registro en un plan, en un programa de beneficio de asistencia social, esto no va a ser utilizado para yo ser más adelante perseguido, etcétera. Sin mencionar que independientemente del nivel de atrocidad de los crímenes que fueron cometidos allí, no podías perseguir o pasar o dedicar los años siguientes a perseguir a toda la sociedad. Entonces, sabemos que hubieron miles de coroneles y de altos funcionarios que nunca enfrentaron ningún tipo de justicia, pero es que el país mismo, en su necesidad de sanar, no podía, digamos, dedicar todos sus recursos, oye, a estar en ese momento únicamente a través del enfoque punitivo. Entonces surge la necesidad de tener un enfoque más restaurativo, de pensar, bueno, como sociedades como Colombia, en donde, por ejemplo, el mayor número de víctimas son los desplazados. Entonces, Colombia se enfrentaba cuando los diálogos de paz y todavía antes de que se aprobara tanto la ley de la Comisión de la Verdad como la ley de registro de víctimas, se enfrentaba al enorme problema de que aunque hay una cantidad enorme
de personas que han perdido la vida, que han sido víctimas materiales, directas, financieras, han perdido todo su trabajo, sus familiares, etcétera. La mayor cantidad de víctimas en el caso colombiano fueron las personas desplazadas. Las que tuvieron son más de 8 millones de personas que tuvieron que moverse de un sitio a otro y por tanto darle un vuelco a su vida de 180 grados resultado de ese conflicto. En el caso de Alemania surgieron, por ejemplo, la necesidad de que países se integraran en esto de, bueno, pensar una nueva forma de justicia. Y es cuando en los juicios de Nuremberg entonces sale la figura de los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad y de este nuevo lenguaje que de alguna manera decía, bueno, necesitamos sancionar un comportamiento que no habíamos visto en los últimos cientos de años, así de atroz era, pero necesitamos también generarle a las personas algún tipo de espacio para poder sanar, para poder avanzar. Sucede que después de la caída del muro de Berlín, en el caso alemán, cuando hablamos siempre de justicia restaurativa o de la necesidad de reparar, nos apoyamos mucho en la necesidad de registrar, de que haya registro, de que haya verdad, de que hayan comisiones que estén de alguna manera esclareciendo todos los hechos que sucedieron, porque la memoria no es no hablar de lo que pasó, la memoria es precisamente reconocer los hechos que sucedieron precisamente para darles el valor histórico que merecen y que de esa forma las generaciones siguientes no estén obligadas a repetir el patrón de violencia en el que se vio inmerso el país. Entonces, en el caso de Alemania, después de la reunificación, sucedía que ellos tenían todo registrado, porque, bueno, con la política férrea de control y sobre todo de cercenamiento de la información que tenía la Alemania del Este, etcétera, había una cantidad enorme de registros de personas que eran informantes, de personas que habían sido contactadas por la inteligencia, etcétera. Entonces ahí se tuvo que tomar una decisión distinta, que era cómo publicamos o abrimos toda esta información que ya existe, porque fue recabada minuciosamente a lo largo de los años, pero que ciertamente es una información sensible. Entonces ellos llegaron a los acuerdos de que, bueno, tenía que haber un propósito histórico, tenía que haber un propósito periodístico, tenía que haber un propósito jurídico punitivo, es decir, de, bueno, de acceder a pruebas y evidencias que pudieran haber en esos documentos, para, en efecto, bueno, darle la oportunidad a las personas no solo de conocer su propia historia, sino de conocer la historia de sus familiares, etc. En el caso español, desafortunadamente, ha sido uno de los que menos han tomado medidas al respecto de la creación de memoria. Todavía se habla en España de cualquier cantidad de tumbas sin nombres, de fosas comunes, de personas que fueron desaparecidas, y al día de hoy esa herida que arrastra la sociedad española, yo creo que se puede ver cuando decimos, bueno, ¿qué tanta necesidad podemos hablar de recordar hechos que pasaron 50 años atrás con el caso del franquismo, 80 años atrás con el caso de la Alemania nazi? Pero al día de hoy resulta que en las últimas elecciones alemanas la segunda fuerza más votada es la fuerza neonazista. La tercera fuerza más votada en Europa al día de hoy es la fuerza fascista. Entonces, algo hizo el viejo continente, algo dejó pasar, en efecto, con la atención a la necesidad de crear memoria de estos hechos tan atroces que vivieron, que estamos a la vuelta de la esquina y prácticamente pareciera que se conjugan elementos para que se repitieran esas periodos atroces. Entonces, en la necesidad de abordar de forma restaurativa, de forma no punitiva, los hechos o los conflictos tan grandes, las rupturas tan grandes que puede afrontar una sociedad, como fueron estos casos, el colombiano, el alemán, el español, la justicia restaurativa o este enfoque restaurativo habla de 4 pilares: la memoria, la verdad, la reparación y los pactos o las garantías de no repetición. Cuando hablamos de memoria, porque esto es importantísimo, hablamos de la historia que nosotros todos como sociedad entendemos como colectiva, como que sucedió. Nosotros todos entendemos y de forma colectiva asumimos que Simón Bolívar fue un gran libertador y un gran baluarte para este continente y para la lucha democrática incluso del mundo, que marcó un hito. Entonces eso es una verdad que nosotros todos compartimos y que tenemos. Existe una ruptura cuando entonces yo tengo una versión
de la realidad y tú estás promoviendo otra. Yo digo, durante los últimos años hemos sido víctimas de un asedio criminal que ha golpeado de forma tangente, visible y material nuestra economía y que ha sido además una política enfocada hacia nosotros y otras personas dicen, no, aquí lo que pasa es que no han querido trabajar, no, mira. Entonces tenemos que encontrar un espacio en donde esta memoria de los hechos que hemos atravesado en los últimos años sea colectiva para todos, ¿no? Y ahí es donde entra la verdad, porque la verdad es una construcción de consensos, no podemos nunca imponerle una verdad a una persona y la construcción de consensos se va a dar en la medida que hayan espacios para eso. La reparación normalmente la podemos entender como o tendemos verla como una reparación material, físico, directa de una víctima. Por ejemplo, posterior a la caída de las Torres Gemelas, hay también una película muy famosa de cómo tuvieron que hacer las negociaciones o los acuerdos, los pactos, para indemnizar a todas las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, habían cientos de miles de víctimas, al día de hoy es uno de los acuerdos más grandes que se ha logrado de un Estado que decide indemnizar a personas porque, oye, una familia donde trabajaban solo dos personas y una de las dos fallece, la otra persona va a enfrentar un impacto financiero, sobre todo en una sociedad como la estadounidense, enorme. Entonces allí se tomaron una serie de medidas para intentar reparar de forma material y directa a las personas que habían sido víctimas del 11 de septiembre. Sin embargo, este tipo de reparación no es la reparación más común, porque al final no puedes ponerle precio ni a la vida de una persona, ni al daño que a ti se te ha sido incurrido por la pérdida de tu familiar querido o por la pérdida de tu negocio, de tu fuente de ingreso, de tu sustento, etcétera. Y que además, cuando tenemos casos tan grandes, por ejemplo, como en Colombia, que estamos hablando de 8 millones de personas que fueron desplazadas, es que ni que tuvieras el dinero para darles 8 millones de casas. No repara eso necesariamente la herida de esas personas teniendo que abandonar todo lo que han conocido como hogar, de tener que abandonar su familia, la calle donde crecieron, el colegio donde querían que estuvieran sus hijos, y que todo eso, plum, se vea eliminado de un zarpazo. Entonces, la reparación la tenemos que entender también más en la dimensión abstracta, que implica un espacio perenne en donde estamos haciendo memoria, en donde estamos construyendo consensos y que de alguna manera reflejen un periodo que una sociedad haya atravesado. Por ejemplo, aquí voy a hablar de algunos ejemplos al azar. En el caso de los desaparecidos en México, que es un caso, bueno, sonadísimo, hubo unas madres de desaparecidos, oye, ellas tienen una de muchísimas fundaciones que están allí llevando adelante ese tema, y que como una iniciativa de hacer memoria y de ser ellas reparadas en su pérdida, crearon un recetario. Este recetario tiene, cada una de las recetas es la comida favorita, predilecta, la que más le gustaba a su hijo, su hija, su tía, su abuela, o sea, su persona que desapareció, una foto de la persona, una foto del plato, y bueno, este recetario, todo lo que ellas pudieran recabar, iba por supuesto destinado al trabajo que hacen de búsqueda constante de desaparecidos en esas zonas mexicanas, ¿no? Entonces, este trabajo, que además a mí lo vi en un video que quería mostrarles, pero siento que se nos iba a complicar mucho tecnológicamente, video, presentación, video, yo preferí no. Pero bueno, ellas relatan toda esta experiencia de cómo al final hacer el recetario implicó un proceso de sanación, de paz. ¿Por qué? Porque ninguna víctima quiere olvidar a su persona fallecida. Yo lo comento muchísimo del duelo. Digo, mira, ninguna persona que esté en duelo quiere no hablar de su persona. Es todo lo contrario. O sea, más bien siente, a la medida que yo más puedo hablarlo, más puedo conversarlo, no solo mantengo el recuerdo de esta persona dentro de mí, sino que también estoy procesando poco a poco, bueno, su partida, pero sobre todo estoy siempre reconociendo el hecho de que esta persona existió, vivió, tuvo un valor, aportó a mi vida, a la sociedad. Entonces es importantísimo para las víctimas, sobre todo, que se entienda en la reparación, que lo más importante es recordar siempre, mira, esto sucedió, esto de verdad pasó. No estamos haciendo aquí como que metemos, barremos y metemos debajo de la alfombra o nos hacemos los locos o bueno, ay, fue muy horrible, yo soy compasiva contigo, pero ya no estés hablando de eso tanto, chica, porque qué tanta cosa, no. Entonces, esa iniciativa
de las madres de los desaparecidos es una de muchísimas que se llevan adelante en el plano de la reparación. ¿Por qué vemos nosotros, por ejemplo, la avenida José Félix Rivas, la calle Simón Bolívar? Bueno, cada vez que vemos una avenida José Félix Rivas es para recordarnos a nosotros mismos como sociedad, incluso 2 siglos después, que una persona por luchar por los derechos de todos nosotros y por nuestra independencia pudo y en efecto llegó a atravesar una situación tan atroz como que, bueno, lo fuera públicamente acribillado, le cortaran la cabeza, las manos, pusieran uno en un lado, otro en el otro, y que esto sirviera. Entonces, 200 años después, yo esta historia, a mí me la dijeron en el colegio y se las dijeron ustedes, y nosotros se la vamos a repetir a nuestros nietos, y tenemos una memoria, y ahí hay, entonces voy a la última, un pacto de no repetición. Hay una garantía de nosotros como sociedad no volver más nunca a acribillar a una persona en una plaza para cortarle las extremidades y utilizarla, porque por los últimos 2 siglos nosotros nos hemos repetido a nosotros mismos cada vez que ponemos la esquina José Félix Rivas, la avenida José Félix Rivas, la calle José Félix Rivas, el hospital José Félix Rivas, que esa acción generó una fractura, generó un dolor, generó una huella, además profundamente negativa en nuestra historia y que nosotros no vamos a volver a ese punto. Entonces, todas estas acciones que parecen inconexas y que cuando decimos, oye, pero ¿qué es esto de que construir verdad? La verdad no existe, imagínate, de que vamos a hablar de metafísica, nos vamos a poner aquí en la razón ontológica. No, es verdad. Ciertamente no podemos tener todos una definición precisa de todos estos conceptos, porque al final cada quien va a tener una individualidad. Pero sí podemos estar de acuerdo en que no podemos construir verdad sin construir consenso. Podemos estar de acuerdo en que no vamos a llegar nunca a la verdad, a la construcción de consensos de un evento, si no estamos pasando por la memoria, si no estamos diciendo, bueno, pero ¿quiénes estaban allí? ¿Quién puede relatar en efecto esto? ¿Cuántas personas se vieron afectadas? ¿Cómo hago para ampliar cada vez más las fuentes de información que estoy teniendo de este hecho en particular para que la memoria y los consensos que construyamos sean lo más robustos posibles y el día de mañana la reparación que podamos hacer, así sea simbólica, que es poner una plaquita, esa reparación represente un pacto, una garantía que como sociedad nos decimos a nosotros mismos, no queremos que esto se haga de la misma manera, de la misma forma. Ahora bien, en el caso venezolano, yo creo que pudiéramos también estar de acuerdo en que hay una fractura en nuestro tejido social, en que en los últimos 25 años, y ni siquiera los últimos 25 años, si fuéramos honestos, habláramos de los últimos 50 o 60, hemos tenido grandes periodos en los que un sector de la sociedad no reconoce a otro, hemos vivido persecuciones, hemos vivido discriminación, hemos vivido al día de hoy hechos de nuestra historia contemporánea reciente que todavía no tienen memorias ni consensos de verdad hechos, como por ejemplo el Caracazo, que al día de hoy la cifra oficial del estado de víctimas es de 600 personas y todo el mundo habla de entre 3.000 y 6.000. Porque, a ver, tú puedes decir 600, pero yo estoy en mi casa y yo sé que mi primo estaba ahí y mi primo ya no está. Tú puedes no tenerlo en una lista, pero yo sé que estaba allí y así muchas personas más. Pero entonces hay una suerte de, bueno, pero si no hablamos de eso, ¿qué tanto, chicos? Eso fue hace un montón de años, no, eso fue antes de ayer, hoy en la mañana, para efectos históricos. Entonces, independientemente de que esto haya pasado por muchísimos años, aquí voy a hacer un ejercicio, digamos, de un árbol de problemas. Estas causas que yo veo aquí, por ejemplo, bueno, que se ha intentado, se ha pretendido transitar diferencias a través de instituciones que no sean las nuestras, o sea, en instituciones internacionales, en una corte, en no sé quiéncito, en una rueda de prensa, y al final el punto es no transitar por nuestras instituciones. Hay baja o poca confianza entre los actores del conflicto. No necesariamente siento yo a estas alturas que puedo confiar en cualquier liderazgo distinto al que yo tengo, porque no creo que va a cumplir su palabra, no creo que los intereses que diga que tiene son en efecto los que tiene. Entonces, en última instancia, hay una falta de confianza. Las medidas coercitivas hacia el Estado, obviamente, no solo crearon la crisis que atravesamos y superamos también, sino que además generaron también una bifurcación en cómo percibimos el Estado, porque el control y la influencia en los medios masivos de comunicación
upado a que se instale una versión distorsionada de la realidad en redes sociales. Entonces, además todos tenemos muchísimas personas que están fuera del país, que emigraron, etcétera, y tenemos que estar constantemente aclarándole a las personas que están fuera del país, bueno, que tal cosa que vieron no es cierta, o que tal producto que ellos dicen que no se consigue, sí se consigue, o bueno, toda la cantidad de nimiedades que tenemos que estar constantemente deconstruyendo. Esta alta conflictividad también se ha visto causada por una evidente parcialidad diplomática, pero evidente. Y parcialidad diplomática yo creo que sigue siendo un eufemismo ligero que pudiéramos dar para lo que hemos vivido. Y además, tanto la violencia física y los daños materiales, como el vandalismo, como las víctimas directas e indirectas del conflicto. Y además esto, víctimas mortales directas e indirectas, yo lo pondría como causa y lo pondría después también como consecuencia, porque es un círculo vicioso. Estamos todo el tiempo generando más personas que no accedan a derechos en la medida que seguimos afianzados en el conflicto. Entonces, entre las consecuencias que esto trae, yo siento que, bueno, en primer lugar, hay unas consecuencias directas a la función estatal, o sea, a nuestras instituciones, a que el Estado se vea mermado en su función estatal, a que haya un sabotaje a la función pública, a que haya un sector importante de la economía que no quiera integrarse o que no transite por las estructuras formales de nuestras instituciones, bueno, porque no quieren pagar el impuesto sobre la renta o porque siguen teniendo un emprendimiento en negro o porque dicen que no reconozco yo no sé cuál gobierno, estado, etcétera. Todo esto una ilusión de Narnia, ¿no? Pero al fin y al cabo que se traduce en términos reales en un sector de la economía que no pasa por la acción estatal. Entre este desconocimiento de las instituciones públicas, hay una promoción del exterminio de un sector por otro, porque esto lo hemos visto, o sea, hay una idea, hay una moralidad o unas consecuencias morales que yo llamo más bien del tipo abstracto, no morales propiamente dichas, pero que tienen que ver que cuando nos han querido vender o instalar esta falsa narrativa en las redes sociales de que Venezuela es un país que está viviendo sin instituciones, en desorden, etcétera, y todas estas cosas que sabemos hoy que no son ciertas, al final están apuntando a que hay una imposibilidad de coexistencia, de que en efecto las bifurcaciones o las particiones que tenemos aquí como sociedad, en efecto no pueden ser sobrevistas y que nosotros no podemos pasar a un estado de pleno reconocimiento de garantías y de bienestar social para todos, ¿no? Y en efecto, bueno, esto se traduce en unas consecuencias materiales. Hay unos impactos diferenciados en acceder a derechos. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando, como lo decía hace rato, si yo tengo un pequeño emprendimiento, pero yo me rehúso a transitar las instituciones del Estado para registrar mi emprendimiento o para pagar el impuesto sobre la renta que me correspondería pagar al Estado venezolano, bueno, tampoco estoy accediendo al sistema de créditos de pyme y tampoco estoy accediendo al sistema de desburocratización, que no recuerdo ahorita el nombre precisamente para los emprendedores, para agilizar el trámite de tu registrar tu empresa, etcétera. Entonces, al final, el que me está comprando a mí, en última instancia, puede que yo termine vendiendo mi producto más caro, porque como yo no estoy pasando y no estoy transitando por las instituciones estatales, entonces a mí, en última instancia, se me va a terminar haciendo más difícil mantener mi mismo producto dentro del mercado que para otro compañero que en efecto, oye, se registró en la pyme, fue para el ministerio, pidió el crédito y transita todas las estructuras institucionales. Entonces, la fractura de nuestro tejido social, con esto lo que quiero reflexionar es que, aunque pareciera que no tiene unas consecuencias directas, financieras, etcétera, y habláramos de que, bueno, hace unos años estábamos más polarizados, y si yo me peleaba con un primo el 24 por cosas políticas, pasábamos hasta 8 meses sin hablarnos y llegamos a ese punto. Eso sucedió, pero también hoy en día estamos fulanito piensa lo que piensa, yo pienso lo que pienso, ya cada vez eso va siendo menos el caso, porque vamos entendiendo dentro de todo la necesidad de superar este esquema, de cómo hay unas consecuencias directas, más allá de yo no hablarme con mi primo, que es una consecuencia, oye, de un malestar, para mí, sobre todo, si quería mucho a mi primo, si me quiere mucho a mí, tenemos una relación muy unida, que yo permita, oye, que eso se permee por alguna diferencia política. Yo lo voy entendiendo a título individual, ciertamente, pero como sociedad
esto genera consecuencias, esto genera impactos. Si nosotros, por ejemplo, seguimos haciéndonos la vista gorda cada vez que en las estructuras de poder local hay una persona que utiliza la responsabilidad, la confianza que una comunidad deposita en él o en ella cuando con un cargo de elección popular tiene acceso a gestionar algún tipo de beneficio y en la gestión de ese beneficio, entonces no solo no procura el acceso indiscriminado para todo el mundo, sino que discrimina y además, bueno, busca acomodar a los de él y además busca quedarse con un poquito de presupuesto. Ese comportamiento ya no puede tener cabida en una sociedad que busca sanarse a sí misma, que busca repararse, porque sabe que esa persona no solo le está haciendo un daño a la revolución y no solo le está haciendo un daño al Estado, sino que a los demás que estamos empeñados en sanarnos, fortalecernos, robustecernos y seguir adelante, nos echa para atrás porque nosotros ya tenemos demasiado claro que el bienestar social tiene que ser lo más colectivo posible, tiene que llegar a todo el mundo, que los impactos del acceso a derechos no pueden ser diferenciados. Entonces tenemos ahora el enorme reto de decir, bueno, ¿cómo de alguna manera incorporamos esto en nuestro accionar día a día de repensar el Estado venezolano? Aquí a mí me pareció muy importante, por ejemplo, he estado estudiándome el plan de las 7T y me pareció importantísimo ver cómo comienza con unos 5 grandes consensos, porque ciertamente ha sido una victoria poder edificar unos temas en los que ningún venezolano con 2 dedos de frente hoy en día pudiera no sentirse identificado. Todos queremos que haya un estado de bienestar social, todos queremos defender la paz, todos sabemos la consecuencia directa y nefasta que tuvieron las sanciones en nuestra economía y en nuestro bolsillo, que queremos superar nuestro modelo rentista y que estamos además por primera vez en nuestra historia, por primera vez genuinamente encaminados a superar el modelo rentista para pasar a una economía donde haya muchísimo más valor para la exportación, donde haya más diversidad en los rubros económicos y por supuesto, bueno, la recuperación de nuestra Guayana Esequiba. ¿Por qué traigo a colación lo de los 5 consensos? Porque yo revisaba el plan de las 7T y veía, por ejemplo, cómo tanto en la cuarta transformación como en la quinta, la cuarta siendo la social y la política, se habla no solo de garantizar el estado de bienestar, sino de luchar contra la burocracia, de hacer cada vez más fáciles los derechos, o sea, el acceso a derechos a todas las personas, que de alguna manera las políticas públicas tengan un seguimiento de máxima eficiencia y lucha contra el burocratismo. Y al final, yo siento que si nosotros queremos trabajar en verdad por la construcción de una paz sostenible, esto tiene que empezar con una approach, con un acercamiento, perdón, multidimensional. Y creo que cuando tanto en la cuarta como en la quinta transformación se hace enorme referencia a la necesidad de desburocratizar el Estado y de agilizar tanto los trámites como el acceso a derechos, ahí en última instancia estamos hablando de que no pueden haber impactos diferenciados en el acceso a derechos. Estamos hablando de garantizar la máxima cantidad de derechos para la máxima cantidad de personas. Y yo siento que esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la construcción de una paz multidimensional. ¿Por qué? Porque esto implicaría, en última instancia, o bueno, las 3 dimensiones que... ¿Alguien me pudiera arrimar un cafecito? Por favor. Gracias, por azuquita. Ahí la tengo, gracias. La construcción de una paz multidimensional implica, en primera instancia, bueno, que yo tengo que enseñarme a convivir, básicamente. Tengo que asumir dentro de mí que voy a tener que tomar unas acciones distintas si yo quiero, en efecto, propiciar la convivencia. Pensemos por un momento en alguna ofensa que nos hacen a nosotros. Todos hemos sido ofendidos en algún momento, hemos tenido algún problema con una persona. Es bastante probable incluso que si esa ofensa haya sido hace mucho tiempo, a lo mejor todavía hoy decimos, oye, pero fulanito de tal, mire, eso es un mala gente, porque yo en algún momento tuve la oportunidad de tal cosa y me hizo tal cosa. Entonces, si yo el día de mañana, sí, muchas gracias,
Si yo el día de mañana, han pasado 10 años, 15, 20, 50, nadie sabe, y digo, bueno, ya yo no voy a estar más brava con fulanito. A lo mejor todos los días cuando yo salía de mi casa, fulanito vivía cerca, entonces yo daba una vuelta por la manzana porque yo no me lo quería encontrar ni en pintura y no sé qué. Bueno, el primer día que yo no quiero tener un conflicto con fulanito, digo, voy a pasar por el frente de la casa y ya, porque eso implica una acción que yo estoy tomando, que no es que estoy superando el conflicto que tuve con fulanito con eso, pero que me estoy entrenando a mí misma para incorporar a mi día a día una serie de acciones específicas, tangibles, enumerables, para yo, en efecto, dejar atrás mi conflicto con fulanito. Entonces aquí hablamos de que, bueno, tiene que haber programas, tiene que haber presupuesto, tiene que haber acciones específicas para la convivencia. Para mí, la primera y la primordial de esas acciones, aunque no lo crean, es en efecto tanto la desburocratización como la sanción moral y jurídica para los casos en los que no está habiendo un acceso a derechos apropiados. Pues lo he escuchado de la dirigencia dentro de la revolución muchísimo en los últimos meses, tanto el ministro Diosdado Cabello como el ministro Héctor Rodríguez, como el propio presidente Nicolás Maduro, han hablado muchísimo de la necesidad de que ya no puede haber, oye, un gobernador por allí con una caravana de 50 carros y no debería suceder que una persona por estar en un ministerio entonces de repente anda por allí con 50 escoltas y trancando calles y no sé qué. Entonces, creo que eso es una manera de la dirigencia de ser clara y tajante en que hay unos comportamientos que ahora van a recibir una sanción, en primer lugar, moral, porque no me parece a mí, si yo, señor ministro Diosdado Cabello, manejo mi propio carro, llegando al Mazo y saliendo, que tú andes por allí con 10 choferes y 4 camionetas para comerte una arepa en una arepera en las Mercedes. Eso no tiene sentido. Entonces allí claramente hay una guía, hay unas acciones que están incorporándose para luchar en contra de comportamientos que a lo mejor en algún momento bypaseábamos y podíamos decir, bueno, chicos, a fulanito se le nota mucho que se montó en algo y tal, para pasar ahora a la acción de, mira, vale, aquí pareciera que nos está en el Consejo Comunal faltando un recurso que además fue aprobado, fue tramitado así asado, y estamos viendo a no sé quiéncito allí que cambió los 4 cauchos del carro. Aquí está pasando algo y ya esto no puede simplemente ser dejado pasar, porque ya no se trata de únicamente, oye, si en verdad ese dinero pudiera servir para lo que fue, no iba a resolver el gran problema, fulanito en verdad estaba muy urgido porque él trabaja con el carrito y no sé qué, sino que es la sociedad aspiracional que nosotros estamos construyendo. Pasa porque todos los días, todos los santos días, destinemos acciones para construir una sociedad verdaderamente en paz. Entonces, en el tema de la ética del cuidado o la dimensión de creencias, de modificar nuestras creencias, con la ética del cuidado, ¿qué entendemos con esto? Bueno, el cuidado no es únicamente, oye, el sentido maternal o paternal, yo tengo un bebé y bueno, tengo que estar pendiente de que no se muera, su supervivencia está condicionada, que yo esté pendiente, etcétera, etcétera, para verlo más desde el punto de vista de la acción estatal. La ética del cuidado implica que nosotros nos concebimos en una sociedad interconectada, interrelacionada, y entendemos que, si bien como hablábamos al comienzo, que en el estado de naturaleza hay una esfera pública en la que siempre pareciera que tenemos que estar coaccionando y limitando a los seres humanos para que no se atropellen los unos al otro, en la esfera individual, en la esfera comunitaria, en la esfera familiar, la verdad, lo que nos dice la historia y lo que revisamos es que no es del todo así. Los seres humanos estamos condicionados, además antropológicamente en nuestro ADN, etcétera, a ser animales sociales. Por eso es que, por ejemplo, durante nuestra adolescencia es tan importante que andemos con un grupo, porque de esa forma es como nos sentimos seguros y tal, porque en algún momento, millones de años atrás, que nosotros estuviéramos solitos implicaba que muriéramos. Entonces, ciertamente vamos a buscar siempre, oye, porque hay una memoria ancestral de millones de años de que si hay una fogata y están todos alrededor de la fogata y yo no estoy y me quedo dormido, me puedo morir de frío yo en la noche y desperté muertico. Entonces, todas esas memorias hacen que nosotros, aún
partiendo, defendiendo, arrastrando este enfoque punitivo que dice, bueno, no, tú sabes, el ser humano hay que cargarlo ahí cuartadito y tal, en la esfera individual tendemos al cuidado, tendemos a entender que yo no puedo robarle a mi vecina porque hay una ley que establece que yo no debería robar, etcétera. Pero en verdad, yo no le robo a mi vecina más por el hecho de la sanción moral que yo voy a tener tanto directamente de mi vecina como de mi comunidad, que por la posibilidad remota e incluso hasta lejana que puede enfrentar un proceso jurídico administrativo por haberle robado a mi vecina. Entonces, aun cuando el enfoque punitivo ha buscado dejar de lado la idea de que nosotros como sociedades interconectadas florecemos en la medida que cooperamos entre nosotros, la esfera comunitaria, la esfera individual es la prueba de lo contrario. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en alguna acción que lleven adelante porque sí, no porque sea la norma, no porque esté establecido en una ley, sino porque, bueno, simplemente te nace, pues, lo hace. Está, por ejemplo, los modales. No existe una ley, ningún país del mundo tiene una ley que dice, bueno, artículo 3 de la Constitución de Corea, usted dice buenos días, buenas tardes y buenas noches a cada sitio que entre. O, ay, o una que tenemos muchos los latinos, usted saluda a la gente en la calle. Yo voy con una persona y pasa por la calle, para mí lo educado es decir, buenas tardes, buenos días, tal. Eso es muy de Latinoamérica. ¿A qué voy con esta reflexión de los modales? A nosotros nadie nos obliga, no estamos coaccionados a tener modales. No hay ninguna ley que nos sancione si no tenemos modales o nos aupe a que tengamos modales. No hay ninguna ley por ahí de la paternidad responsable que diga, bueno, y si su hijo tiene buenos modales, usted tiene 20 en la paternidad. Y sin embargo, nosotros como sociedad asumimos, entendemos, y esto es de forma transversal en toda la humanidad, que los modales son, a mí me gusta definirlo así, el perenne reconocimiento del otro. Si yo estoy aquí, me voy a servir un café, tú estás aquí, yo te estoy reconociendo, ¿quieres tú también un café? Y si voy pasando por la calle, te estoy reconociendo, buenos días. Entonces, es el perenne reconocimiento de la otra persona, de que hay otro. Dígame, claro que sí. De Carreño. Ujú. El manual de Carreño, claro que sí. Claro que sí, pero fíjate que incluso en otras sociedades que no han llegado a escribirlo, todas las personas tenemos una noción de modales y además entendemos los modales como un valor positivo. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, de nuestro sentido de comunidad, de nuestro entender o de esta memoria de millones de años antropológica de que si yo vivo en grupo, puedo hacer lo mejor para mí y lo mejor para el grupo de forma simultánea y estos valores no son excluyentes. La ética de la supervivencia es la que quiere imponernos la idea de que procurar mi bienestar es ir en detrimento del bienestar del grupo. Y la ética del cuidado lo que te habla es no, procurar tu cuidado es cuidar al grupo. Y si el grupo se cuida, te está cuidando a ti, porque el desarrollo de una sociedad es el desarrollo pleno de todos sus individuos. Voy entonces con este caso que les había presentado aquí, de los chamos del Señor de las Moscas. Esto es una novela y es una película ficcionada, pero resulta que años después que salió hubo un caso en la isla de Tonga, que es cerca de Perú, si no me equivoco, en Perú, de unos muchachos peruanos que en efecto quedaron náufragos en la isla de Tonga y estuvieron allí como 6 meses, 8 meses, eran todos niñitos, todos varones, y bueno, sucedió pues efectivamente así tal cual, mira, un naufragio, quedaron esos muchachitos por ahí. Cuando los niños fueron rescatados, no solo habían generado entre ellos sistemas de repartición de tareas, sistemas de toma de decisiones, espacios para el ejercicio, se construyeron un gimnasio, tenían una organización horizontal de los procesos de toma de decisiones. Entonces, esto que el señor de las moscas nos presentó desde la ficción como el acabose, claro, si tú tienes unos niñitos ahí en una isla, porque el final del Señor de las Moscas es terrible, se matan entre todos, no queda ni uno vivo. Pero claro, desde la ficción y desde la ficción contada,
desde este enfoque punitivo de, mira, al individuo cuártalo, porque tú sabes, no sé qué, la cuestión se puede poner terrible. Y llega el caso de los náufragos de Tonga, pues, que nos muestran que una de las pocas experiencias que hay de ese tipo, de ese ejemplo antropológico que siempre damos, si yo cayera en una isla desierta sin sociedad, bla, bla, que es la isla de Tonga, es un ejemplo de cooperación, de ayuda, de búsqueda y procura colectiva del bienestar, porque eso era entendido como, en efecto, lo que podía garantizar la supervivencia del grupo, del conjunto. Entonces, la ética del cuidado, yo creo que aquí también es importante entender eso, recalcar que no es el cuidado desde el sentido maternal o paternal, es el cuidado desde el sentido del desarrollo. Cuidarlo implica buscar el desarrollo, siempre. Y buscar mi desarrollo es desarrollar a mi comunidad. Desarrollar a mi comunidad es buscar el desarrollo de todos sus miembros, sin distingo, para que esto nos lleve a una tercera dimensión, que es la dimensión aspiracional. Se supone que en el momento que yo tomé la decisión y me dije a mí misma, ya está bueno ese conflicto que tuviste con ese señor hace tanto tiempo, es hora de dejarlo atrás, es hora de dejarlo ir. Por un lado, yo estoy tomando unas acciones. Estoy diciendo, bueno, ahora camino todos los días por el frente, si me lo encuentro en la calle le digo buenos días y buenas noches y tal, y después voy a una segunda dimensión de decir, bueno, si yo procuro mi bienestar, tengo que procurar el bienestar de la persona con la que tuve el conflicto, lo que implicaría que yo tengo que modificar mi sistema de creencias. Diría, bueno, yo pensaba que fulanito, yo había tenido este conflicto porque fulanito era una persona demasiado egoísta e individualista. Está todo el tiempo nada más pendiente de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero entonces cuando yo estoy modificando mi sistema de creencias y digo, ¿cómo puedo yo procurar el desarrollo de fulano? Incluso fulano todavía cayéndome mal y yo todavía media rabiosa por lo que vivimos, tal. Bueno, tengo que decir, a lo mejor fulano no fue egoísta, pero fue reaccionario, fue reactivo. Reaccionó muy rápido, además desde una posición en la que se sintió amenazado, desde una posición de amenaza, y reaccionó muy rápido y procuró su bienestar inmediato, la satisfacción de su necesidad. Entonces, no necesariamente él estaba siendo egoísta hacia mí, estaba teniendo una actividad en detrimento de mi bienestar, sino en la procura de su bienestar. A lo mejor sin darse cuenta que en la procura de su bienestar yo sentía que estaba atropellando el mío. Entonces, cuando yo entro en esta reflexión, que implicaría, bueno, ¿cómo fulanito puede desarrollarse? Yo tengo algo que ver con eso dentro ahí. Automáticamente estoy modificando mi sistema de creencias. Tengo que, de alguna forma, dejar de ver a fulanito como un individuo, oye, opresor, rata y tal, y empezarlo a ver, bueno, como una persona con intereses, debilidades, experiencias, traumas, problemas, etcétera, y que esas cosas pudieron haber estado jugando un rol en el momento específico del conflicto, del intercambio negativo que yo tuve con fulano. ¿Por qué entonces modificar mi sistema de creencias? Porque al final eso me lleva a mí a la reflexión de la persona que yo aspiracionalmente quiero ser. Cuando tomo la decisión de, oye, quiero dejar de lado el conflicto con fulanito, es porque de alguna manera yo me estoy proyectando a mí misma de una manera distinta de como soy hoy en día. Digo, bueno, yo tengo 10 años, chica, en ese problema con ese señor. Yo no quiero que a mí me agarre el 2026 sin hablarme con otro vecino, ¿vale? Yo me voy a aspirar a mí mismo, me voy a proyectar ahora como una persona, oye, que siempre se entiende, que siempre habla, que no sé qué, que no entra en eso de pelearme, porque si yo peleo y me pongo brava y no atendí más nunca la cosa, ni estoy haciendo memoria, ni estoy haciendo verdad, ni estoy nada, y en última instancia, me estoy dañando a mí misma. ¿Por qué? Porque el perdón y esto es importantísimo, importantísimo, el perdón es tuyo para dar, es intransferible, es personal, el perdón no es colectivo, es una decisión activa que tú tomas y que tomas además por ti, no la tomas por tu ofensor. Muchas personas dicen, oye, yo no puedo perdonar porque fulano o fulana no tiene la más mínima muestra de arrepentimiento. Está bien, pero es que cuando tú haces realmente la reflexión, si decides o no perdonar, porque de nuevo va a ser siempre tu decisión, nadie va a poder quitártela. Entonces, si decides o no perdonar,
va a ser siempre tu decisión, va a venir de ti, va a surgir de ti. Entonces, nosotros reflexionarnos como una sociedad aspiracional, ¿por qué hago hincapié en lo de que el perdón es individual? Porque paradójicamente, aunque el perdón es individual, tiene un impacto colectivo. Una sociedad no puede avanzar si no busca perdonar. Y buscar perdonar pasa porque cada uno de sus individuos entienda el perdón desde un valor político, desde un recurso esencial para nosotros como sociedad fortalecernos. Es como, no sé, la familia que atraviesa un gran trauma y decide que todos vayan a terapia y lo hablen muchísimo y salgan adelante y busquen ayuda, hicieron una constelación familiar, hicieron una terapia en el campo y no sé qué. Y hay otra familia que puede atravesar un trauma similar y decir, mira, no lo hablemos tal, ya no hablamos de fulanito y ya, no nombramos a fulanito y bueno, en 20 años se muere otra persona, hablamos de fulanito en ese momento y pasamos otros 20 años sin hablar del otro, así. No quiere decir que aquí hay una familia buena y aquí hay una familia mala, pero hay una familia que está preparándose para la liberación de esa violencia y de esa memoria ingrata para la generación siguiente. Porque cuando un niño de 7, 8 años diga, oye, ¿qué pasó con tal persona? Y esta familia que atravesó este proceso de verse, de buscar herramientas para ellos transitar de forma conjunta su dolor, su experiencia traumática. Estas personas pueden voltearse y decir, oye, mira, lo que sucedió fue esto. Por ejemplo, hubo un accidente de tránsito de estos colectivos, el autobús, y ahí perdió la vida tu tío. Y a nosotros eso nos dolió muchísimo de tal o cual forma. Además, tu tío, oye, le resolvía demasiadas cosas en la casa, entonces después tuvimos que hacer esto, tuvimos que hacer lo otro, y durante mucho tiempo fulanito estuvo triste, el otro, el otro. Esa aproximación va a generar en el niño que está haciendo la pregunta un efecto totalmente distinto a que un niño pregunte, ¿qué fue con mi tío no sé qué? Y le digan, aquí vieron la película esta de Encanto, la de No se habla de Bruno. Entonces salgan por ahí, no se habla de Bruno, que es además una representación del cine precisamente de esto del secreto familiar y de cómo arrastrar heridas que bueno, que después 2, 3 generaciones siguientes está la gente que bueno, pero ¿qué es esta rabia que tengo yo contra no sé qué cosa? Y resulta que una tatarabuela tuya bravísima una vez por, bueno, y de alguna manera pareciera que no, pero de forma invisible repetimos esos patrones de comportamiento. Entonces, al final, tener una cultura política del perdón no implica que nosotros no estamos viendo los hechos punitivos o las memorias ingratas que como sociedad arrastramos. Todo lo contrario, las estamos viendo y las estamos viendo tanto que las estamos honrando, les estamos dando el valor que tienen en la serie de hechos y sucesos que ha atravesado nuestro país lo suficientemente grande como para nosotros mañana poder decir, no, yo no puedo hacer vista gorda de lo que fue el periodo del 2017 al 2020, al 2019. Lo hablábamos hace unas clases que yo lo acompañé y dije, mira, todavía nosotros no hemos empezado a procesar lo que fue la herida de la crisis profunda, de cuando estuvo en el mayor momento de contracción nuestra economía y toda la cantidad de rebusques y de cosas que tuvimos que hacer los venezolanos para lograr cubrir servicios básicos. Y todos asentimos, todos decimos sí, pero ve que nadie dice, bueno, sí, como cuando yo vendí jabón en el autobús y tal, porque encontré una manera de hacer jabón y tal. Y mira, yo siempre lo cuento que para mí el punto más bajo fue cuando me llamó mi amiga y que conseguí hacer champú con cebolla y cerveza. Y yo dije, pues cebolla y cerveza, ¿qué va a ser? No olía mal, paradójicamente, no olía mal. Pero bueno, todos tendremos anécdotas así, todos tendremos cosas que decir de ese periodo, porque todavía apenas ahorita empezamos a hablar de lo duro que fue, porque además en medio de todo ese proceso, nuestras familias partiéndose, la gente migrando, nuestro sistema financiero viniéndose abajo, porque si tú tenías un hijo que te apoyaba y ya no está, mientras se instalaba ya y llegaba y podía mandar una cosita, etcétera. Entonces, todas estas heridas que nosotros arrastramos, vamos a tener que vivir un proceso de perdón de esas heridas, de la persona que nos transformó, o sea, un duelo, llamo yo muchas veces, de la persona que entró a la crisis y la persona que salió, porque hubo una modificación, por lo menos en mi personalidad, que bueno, me agarrará 50 años después y seguiré comentándolo. En lo básico pudiera decir, oye, mi patrón de consumo cambió enormemente, ciertamente, porque si yo a comienzos de los 2000
podía agarrar una pasta de dientes y decir, me da fastidio enrollarla, no sé, para todo. Bueno, en la crisis aprendí a picar el tubo y cualquier cantidad de cosas más. Y decir, no, si yo tengo 2 arroz en mi casa, no tengo que ir a comprar 4 porque es más importante resolver tal cosa. Entonces, por lo menos yo sé que la forma en cómo yo consumo productos, bienes y servicios es radicalmente distinta a la forma en cómo crecí, que crecí además en los 90, que llamaban muchos economistas los felices 90, de la gente ir a hacer mercado con 2 carritos, uno delante del otro, y tú después llegabas y me faltó no sé qué cosa, y tal, y además eso era lo normal para el consumo del venezolano. Yo no siento que se trate de hacer una evaluación y que, oye, bueno, eso tampoco era bueno, o esto era bueno, esto era malo y tal, pero el punto es que yo crecí consumiendo de una forma y en mi adultez esa forma cambió de forma radical y además yo siento que va a ser así por el resto de mi vida. O sea, yo no me veo a mí misma volviendo a hacer un mercado sin ver este 1.4 y el otro 1.9, me llevo el de 1.4, que antes no fue la infancia que yo viví y estoy segura que ustedes tampoco. Agárrese y cuando me paraba yo para ver si hace o mimosín. Para ti era el que te gustaba más, el que oliera mejor, el que en la vida. Entonces, hacer frente a estas transformaciones que nosotros vivimos es al final un deseo aspiracional, es decir, es decirnos a nosotros mismos, bueno, independientemente de la realidad tan compleja que vivimos y que atravesamos, la vivimos, sobrevivimos, estamos aquí y sobrevivir tiene un valor enorme, pero que pasa de reconocer las acciones, los hechos que ocurrieron allí, de modificar las creencias que nosotros tenemos con respecto a lo que implica el conflicto, lo que implica la convivencia, lo que implican nuestros ofensores, porque al día de hoy todos llevamos adelante ofensas, pues algunas las hemos hecho nosotros, algunas se nos han hecho. Pero ese sistema de creencias al final es el que nos va a poder poner en la reflexión de una sociedad aspiracional. La cultura política del perdón es una herramienta poderosísima porque le da un lugar a ese espacio de sanación colectiva que todos requerimos. Cuando nosotros decimos, oye, todo esto sucedió y porque sucedió, nosotros ahora vamos a tomar estas acciones, vamos a tener un plan de defensa de derechos humanos, vamos a crear un espacio público para la memoria de las víctimas de tal conflicto, vamos a generar unos espacios de registro, de construcción de consenso y de memoria, donde pueda quedar allí en específico, bueno, por ejemplo, tantas víctimas inmateriales de la guerra económica que es, bueno, y casi que imposible ponerle solo el dedo. Y que esas aspiraciones nos permitan, en efecto, mejorar, no solo como sociedad, sino afianzar los cambios profundos que hemos vivido en los últimos 25 años, porque yo creo que una de las cosas importantísimas a entender como sociedad hoy en día es que no somos la misma sociedad del año 99 ni del año 2000, somos una sociedad distinta, pero que esa misma sociedad tiene que encaminarse ahora a ser cada vez más inclusiva, a que los derechos lleguen a cada vez más personas y que eso pasa por el rol importantísimo e individual que tiene el perdón en nuestras vidas, pues, desde el punto de vista de la reparación individual que merecemos, de liberarnos nosotros mismos, de bueno, de lo que sea la rabia que cargo yo con ese señor de hace 10 años y de la liberación colectiva que le genera a una sociedad que en efecto nosotros podamos decir, vivimos este enorme conflicto, pero también lo superamos, también hoy en día nos reconocemos los unos a los otros, no estamos arrastrando la retaliación de los conflictos, ni estamos poniendo a los hijos o a los nietos de un grupo a pagar por los errores de los abuelos y los tatarabuelos, y además de eso estamos garantizando un estado de pleno acceso a derechos, de pleno bienestar. Y ya va, quiero aquí ponerles una frase, pero que se me quedó en esta presentación. ¿Cómo es que hago para que esto se vea?
Ajá. Y bueno, quería finalizar con esta frase: el perdón es una respuesta poderosa, va más allá de la lógica moral y jurídica, va a nuestra finitud, a nuestra limitación y debilidad. Es revolución contra el capitalismo económico porque es gratuito, es incondicional, es absurdo, es infinito y es irracional. Así que un acto revolucionario el día de hoy ciertamente puede ser perdonar. No solo la ofensa como la que cargo yo desde hace 10 años arrastrando con ese señor que me ofendió, sino la ofensa que ha implicado para nosotros que al día de hoy hayan sectores, hayan grupos que quieran negarnos una verdad que para nosotros es tan evidente como que el asedio económico que vivimos en los últimos años se nos fue causado, se nos fue coaccionado. Sin embargo, también entender la realidad, el sistema de creencias, modificar nuestras acciones hacia las personas que no quieren ver esta verdad tan grande que ha sido como que, oye, mira, aquí el quiebre económico se vino calculado y dado y desde afuera y accionado y coaccionado y fue coercitivo y fue hecho, fue fabricado con la intención de dañarnos como sociedad y nos golpeó enormemente, representó un periodo durísimo para cualquier venezolano. Y aún así sucede que al día de hoy la mejor respuesta para esa irracionalidad es precisamente la irracionalidad de perdonar. De decir, bueno, puedo entender cómo al tú no verte reflejado en cambios y transformaciones que se dieron, que tú por acción u omisión no quisiste participar o no fuiste partícipe, puedes caer en una narrativa que además no ha sido cierta, de vender una verdad a través del aparato comunicacional y del control que han tenido sobre medios históricos. Y bueno, yo puedo entender cómo en efecto tú has comprado esa verdad, pero también hay unos hechos y también hay unos espacios que estamos generando, no solo a nivel comunitario, no solo a nivel de la célula primaria que es la comuna, sino también en la Asamblea Nacional, en todos los espacios de elección, en donde se están empezando a destapar todas las ollas que habían de esa política nefasta en contra del Estado venezolano de este año y que está comprobando y está generando que en efecto la versión que siempre se dio desde la revolución era la cierta. Había una política de desestabilizarnos para llevarnos al punto de quiebre. Esa política fue sostenida de manera coercitiva por unas personas, por unos agentes externos y fue defendida por personas aquí en nuestro territorio nacional. Y sin embargo, el día de mañana tenemos que encontrar la manera, no de esa dirigencia, ese sectorcillo extremista, privilegiado, blanco, capitalista de los Amos del Valle. No, hay un votante de a pie, hay un elector común que yo pudiera hoy en día entender como, bueno, mi vecina Sandra, ella dice, no, mira, es que tú sabes que aquí lo que pasó fue tal cosa porque no, el recurso estaba, pero el gobierno no lo quería poner y los países decían, y mira, claro, cualquier cantidad de cosas. Elimina la acción de la venganza. Es así. Claro, y el perdón es además necesario para la reconciliación, porque la reconciliación puede darse, digamos, en niveles. Puede ser una reconciliación de coexistencia, puede ser una reconciliación de comunicación o colaborativa o de trabajo conjunto, o puede darse la reconciliación, que es la que quisiéramos todos, aspiracional, que es la reconciliación de comunión. Cuando yo en efecto, bueno, no sé, me doy un abrazo y ahora tengo la mejor relación del mundo con la persona con la que tenía el conflicto. Pero no tenemos que ser ambiciosos, no necesariamente toda la reconciliación va a llegar a una reconciliación de comunión plena. Podemos estar en un estadio temprano que es la reconciliación de coexistencia, podemos llegar a un espacio de reconciliarnos de forma más colaborativa, pero sí es importante entender que puede haber perdón sin que haya reconciliación, pero no puede haber reconciliación sin que haya perdón. O sea, no es mentira que yo puedo reconciliarme con mi vecino de la ofensa si yo nunca jamás ni siquiera llego a transitar lo que implica, bueno, que fue esa ofensa, qué acciones yo puedo modificar o cambiar, cómo integro esto a mi sistema de creencias, cuál es la persona que aspiro a ser. Si yo no paso por ninguno de esos estadios de reflexión, difícilmente voy a poder hablar ni siquiera de una coexistencia. Entonces, el valor tanto de la reparación,
tanto del perdón, son valores que tienen cabida en la sociedad actual? Yo creo que sí. Y además considero que tanto en el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro con la 7T, bueno, que además la 7T es un esfuerzo mucho más colectivo, pero con la propuesta que está llevada ahora para la reforma constitucional, hay una oportunidad importantísima de nosotros en todos esos temas que además se están haciendo, porque si hablamos de queremos que las personas accedan a más derechos, independientemente de la postura política que tengan. Bueno, ya el presidente está hablando de que tiene que haber desburocratización, de que tiene que haber agilidad, de que tiene que haber garantía que las personas accedan y que tiene que haber sanción. Que cuando hay alguien que está haciendo piedra de tranca para que otra persona acceda a derechos, allí tiene que haber una sanción, tanto moral, tanto administrativa, tanto de la propia comunidad. Entonces, la invitación que yo les hago hoy es a incorporar estas ideas en esas acciones que nosotros lleva adelante ya la revolución y llevamos adelante nosotros. Yo sé que muchos de ustedes aquí, que todos ustedes son dirigentes en sus comunidades, en sus estados, algunos representantes electos, y que de alguna forma, cuando pensamos, oye, reparar el tejido social, no tenemos que irnos a lo abstracto, sino simplemente a, bueno, tenemos que modificar nuestras acciones, nuestras creencias y nuestras aspiraciones. ¿Cuál es la sociedad que aspiramos ser? ¿Es el perdón un recurso político para la sociedad? Para mí claro que lo es, porque siento que nosotros como sociedad, además del de el gran viraje que hemos dado en los últimos años, y yo sí creo que en los años siguientes se va a hablar del milagro venezolano, de que nosotros vivimos una guerra, un asedio, unas consecuencias durísimas, y que hayamos salido, no solo que hayamos salido, sino que hayamos salido fortalecidos, con un nuevo modelo económico, con una nueva producción, es algo milagroso de lo que se tiene que hablar. Pero si además de eso le añadimos que en todo ese proceso estamos cuidarnos los unos a los otros, entender cómo nuestro desarrollo como individuo es el desarrollo de la comunidad y cómo el desarrollo de la comunidad es el desarrollo de sus individuos. Siento que esa idea poderosa puede ayudarnos a librarnos a nosotros, no solo del dolor y la carga que han implicado todas las heridas que hemos atravesado, sino sobre todo a practicar lo que los colombianos llaman la reconciliación preventiva, que es la liberación de las generaciones futuras a través de tu hablar y reconocer los hechos que han acontecido. Pues. Hoy en día estamos llevando adelante una iniciativa en la avenida Guzmán Blanco, en la Cota 905, y mira, me ha impresionado muchísimo entender que desde que estoy conversando con las personas en la comunidad de estos mismos temas, oye, mira, la necesidad de reparar, de acordarnos, de generar unos pactos de no repetición, tal, la comunidad me ha dado bofetadas a mí más bien en cómo ellos mismos han llevado adelante una serie de acciones que ya van orientadas a eso, porque cuando comunidades, como seguro sucedió con los desplazados de Colombia, como seguro sucedió en el caso español, cuando hay sectores que han atravesado violencias tan tangibles, tan tocables y tan palpables de forma material, entienden muchísimo más rápido la necesidad de dejar atrás eso y de cómo de alguna manera liberar a las generaciones siguientes. Entonces en la Cota 905 al día de hoy hay murales que son en memoria de, bueno, las víctimas, hay una cantidad de espacios que la misma comunidad ha procurado, bueno, desmantelaron un espacio que antes se utilizaba para hacer fiestas y pachangas, etcétera. Hoy en día es un espacio público que es una cancha de bolas criolla improvisada, pero que también funge como cancha de futbolito, etcétera. Y me contaban a mí, por ejemplo, mira, nosotros llegamos a un acuerdo aquí cuando sucedieron esos hechos con las autoridades competentes, por supuesto, posterior a la culminación de toda la violencia del año del COQUI, etcétera. Entonces, uno de los acuerdos era, queremos oficiales de policía nuevos, todos, todos. Si habían 200 asignados para allá, queremos 201, todos nuevos. Si es preferible, además, los queremos recién saliditos del curso, que no vengan con maña, como dicen por ahí. El punto fue que ese acuerdo se logró. Ellos logran, en efecto, que mandan para allá una serie de policías, además, nuevos, lindos y bellos de paquete, recién saliditos del hornito policial. Pero la memoria que la comunidad tenía con los policías era, por ejemplo, que un niñito de 6 años, él no está al tanto de que hay un acuerdo con nuevos policías, etcétera, y cuando veía a un oficial de la seguridad ciudadana, salía corriendo, tenía ataques de ansiedad porque él tenía
él albergaba una memoria, que además demasiado reciente, de una violencia que se había vivido ahí, donde los órganos de seguridad del Estado, bueno, por supuesto que tuvieron que tener un papel en medio de todo eso. Entonces, al final la comunidad resolvió, de nuevo, ellos mismos, solitos, de su propia iniciativa, mira, vale, cada policía que ande por ahí, que cargue, por favor, un saco de caramelo. Usted ve un niño, le da un caramelo. Usted ve otro niño, le da otro caramelo. Usted ve una niña, le da una chupeta. Para que así, cada vez que un niño lo vea, lo empiece a ver usted. Ahí viene el del caramelo. Y no, ahí viene la gente esta que cada vez que aparece, aquí hay un poco de fallecidos, muertos, tal, que era la... Claro, una cosa, pero no les pareció impresionante. Yo me quedé loca cuando me lo dieron. Yo dije, claro, al final ellos no me están diciendo a mí, no, nosotros tenemos una iniciativa de reparación de nuestro tejido social, con bla, bla, bla. Pero al final lo que están haciendo es eso, porque entienden demasiado desde la convivencia básica en la comunidad. Mira, nosotros tenemos que superar esta violencia y además garantizar que no se repita. Y garantizar que no se repita no es no hablarlo, no es meterle ahí polvito debajo de la alfombra y hacer ver como que esto nunca sucedió. No, todo lo contrario, es honrar a las víctimas mortales de todos los bandos, por decirlo de alguna forma, porque cuando vas a hablar de víctimas, por ejemplo, que perdieron a familiares, a seres queridos, a familiares, no puedes distinguir entre los que estaban vinculados a un lado del conflicto y los que no, porque al final la señora que perdió a su hijo. O sea, tú no puedes distinguir, bueno, pero es que sabes que tu hijo andaba en cosas. No, no, no. Esa señora es una víctima y no hay nada en el mundo que la pueda reparar de la pérdida material de la vida de su hijo, porque si nos vamos, entonces a la otra abstracción o al otro modelo de, bueno, ¿por qué el hijo cae en malos pasos? Bueno, a ver, pero si a los 9 años, oye, aquí era demasiado difícil garantizar la escolaridad, después entramos en el tema de la crisis, los colegios se quedaron sin comida, la actividad económica, no sé qué, no sé qué. Entonces, hay un montón de factores sociales y económicos que pudieron hacer o que en efecto hacen que una persona entre en los sistemas paralelos de la economía, por decirlo de alguna forma. Pero el día que si esa persona pierde tanto su vida, Dios lo guarde, como cualquier otro bien, etcétera, esa persona es una víctima también, como lo es su familia. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo la experiencia en la Cota y ahí estamos trabajando precisamente en un proyecto de reestructurar espacios que antes eran utilizados para la criminalidad, las casetas estas de vigilancia que usaban el vandalismo, las casetas, los puesticos, porque eso, al día de hoy eso tiene tiros, cosas, hay muchísimos espacios, y ponerlos a la orden de la comunidad, bueno, ellos han hablado, por ejemplo, de que tengamos una ruta de turismo sostenible, que esa misma ruta haga memoria, así como hace la gente ahorita para ir a San Agustín, que puedan ir allá, pero que la ruta esté enfocada en algunos espacios donde ocurrieron allí hechos claves. Hubo una señora que me dijo, por ejemplo, que ella compró el lote de al frente de su casa, que era en efecto una caseta, pero porque ella tenía 3 hijos y perdió 2 en esa caseta al frente. Y ella decidió, entre una cosa y otra, adquirir el terreno para que el terreno sirva a otro propósito, para honrar a sus hijos, pero también para ella misma intentar no convivir con esa memoria tan ingrata de que ahí al frente, bueno, perdieron la vida a sus hijos. Entonces decía, bueno, si hay personas que habiendo atravesado una violencia tan fuerte, tan palpable como esta, y ellos mismos de su propia voluntad dicen, bueno, pero hagamos un mural, pero tratemos de utilizar este espacio para otra cosa, tratemos de conversar con los policías a ver qué acciones pueden tomar ellos, si es llevar un caramelo, si es ser más amable con los niños. Y ellos me cuentan todo esto porque yo estoy viendo a un policía que en efecto está llegando, caramelo, 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 y yo, bueno, me pareció extraño, pero al final son todos mecanismos que la propia comunidad ha identificado para, bueno, cómo reparar, cómo seguir adelante. Entonces, el ejercicio de hoy, esta mañana, es precisamente para nosotros de aquí inventarnos o reflexionarnos cómo incorporar en nuestra vida acciones para la reparación, cómo modificar nuestro sistema de creencias para que nos amplíe la capacidad que ya tenemos de procurar bienestar y derechos para todas las personas y en última instancia, cuál es el valor aspiracional de sociedad que queremos. Pues, si entendemos el perdón como un recurso político, una sociedad que perdona, ciertamente es una sociedad que se robustece a sí misma. Así que bueno, ¿preguntas?